¿Cuánto pagas vos de luz hoy y de gas en tu casa? Pero no tenés importa idea? lo que fuera, digamos, ¿qué importa? Si total es la mitad es impuestos. ¿Cuánto pagás? Digo, ¿vos ejemplo? te crees que yo soy el que lleva las cuentas de mi casa? Bueno, entonces tenés un problema, si no sabes cuánto gastás en tu casa. ¿Pero qué tiene que ver? Aparte, digamos, me está induciendo a que entre una falacia y yo me niego a usar No, falacias no- por la no tenés parte. que- no porque ten- ¿me podés dejar terminar? O sea, no te me pongas estás nervioso. queriendo inducir a una falacia. Vos me Y si no, digamos, está representás, mi hermana y me le pido, le interesa digo, saber- que me diga cuánto pagué Ahora, la para eso última es importante factura. que ¿Y vos la sabés margen cuánto vale de las ganancia, cosas? Que me diga si Pero sabe déjame que vale pensar las esa cosas, cosa, porque pensá quiero en la ver gente. si hizo alguna vez en su vida una RTI. A ver, Angie, te están A ver las RTI que ¿A vos hiciste te en tu parece vida. que Está con nosotros Javier Milei. Javier, ya me voy a dar vuelta y ya te voy a hablar de cara a cara, pero obviamente ya me estás escuchando. Se viene el martes, va a hablar Alberto Fernández. ¿Esperás que Alberto Fernández tome posición sobre esto que está pasando en el mundo? Bueno, la verdad es que es muy complicado saber por dónde va Alberto Fernández, porque es alguien que a la mañana dice una cosa, al mediodía otra, a la tarde otra. Digo, no tiene nada que ver de repente con lo que decía antes de estar en el gobierno. O sea, tiene una flexibilidad en su posición verdaderamente alarmante. A mí me parece preocupante. O sea, por ejemplo, a vos te puede gustar o no mi posición, pero vas a buscar y Sí. es siempre la misma. Sí. Entonces, la verdad que no tengo grandes expectativas. O sea, me lo imagino mintiendo, me lo imagino... Pero ¿cuál es tu deseo o qué te gustaría escuchar sobre, por ejemplo, este conflicto y la posición de Argentina? Hoy Cristina habló, por ejemplo. Bueno, yo, pero a ver, una cosa es lo que a mí me gustaría, otra cosa, sí, digamos, o sea, sí. cada cual tiene su posición. Yo tengo una Sí, posición sí, muy tu clara. posición, obviamente. Digamos, para mí hay que condenar enfáticamente lo que ha hecho Rusia, porque es claramente una invasión, ¿sí? Esa es mi posición, o sea, que hay que repudiarla. Y también comparto, digo, la posición de Ernesto, y yo digo, lo dije acá hace cerca de 1 año y medio, cuando ganó Biden. Dije, esto es un peligro para la civilización de Occidente. Vos tener un presidente de los Estados Unidos con las visiones de Biden y tan débil, o sea, Putin, Rusia, China y Corea del Norte se te podría complicar claramente. Y lo tenés ahí. O sea, cuando Ernesto dice el rol que tuvo Putin en la KGB, digamos, o sea, Putin, digamos, o sea, justamente lo vio venir, o sea, este era el momento. Es decir, y eso no pasaba, ¿sí? No pasaba, digamos, con Donald Trump. De hecho, fíjate que no tuvo un solo conflicto de Donald Trump. Es de los últimos presidentes de Estados Unidos, el único que no tuvo conflictos. O sea, que lo amenazaban, que era un loquito, que iba a generar una guerra, que iba a generar un montón de desastres. De hecho, yo el otro día estaba en un lugar, en un canal, y habló una analista internacional y decía, no, bueno, porque diciendo, no, Trump es un riesgo para que fuera una guerra mundial. ¿Y qué pasó? Al final no pasó. Que de hecho, a ver, el diseño estratégico de Trump no estaba sacado de cualquier lado, era como lo pensaba Nixon, ¿sí? Sí. Es decir, donde vos, o sea, tomabas una posición muy O sea, radicalizada. ¿vos crees que hoy con Trump esto quizás no hubiese pasado? La intervención de los Estados Unidos... no hubiera pasado. No. Putin no hace una jugada así, digamos, si sabe que del otro lado hay un tipo que está dispuesto a jugar. Y el papel, por ejemplo, de la Argentina, con un Alberto Fernández reuniéndose con Putin 3 semanas antes de este conflicto, incluso horas antes de tomar decisiones A centrales. ver, esta situación no es algo que viene de ahora. Esto, digamos, arrancó ya en el 2013. ¿Sí? Con la Revolución de la Dignidad y después en el 2014, digo, cuando pasa lo de Crimea. O sea, no es que tiene 2 días esto. Es decir, entonces él debería estar un poquito más empapado de las cuestiones internacionales. Evidentemente no tiene visión internacional. Pero después de la barbaridad que dijo en Rusia, que ni siquiera se lo habían pedido, y él va y ¿Cuál? eso, De la somos puerta a la la- puerta para América Latina. Digo, si ya la tiene, si quiere entra por donde se le da la gana. Después de decir semejante barbaridad, frente a esta situación, ante el error lo podría haber remediado y regular, y no, digamos, o sea, insistir en eso. Y sin embargo mantiene una posición intermedia. Y hay otra cosa que también me parece muy importante. Fíjate que lo que expone Cristina, que lo que expone Alberto y que lo que expone Massa, que son, si ustedes quieren, las cabezas políticas, frente de todos. son todos distintos. Yo te quería recordar, Juan Cruz, perdón, que el último presidente en bombardear Europa estadounidense es demócrata y fue Bill Clinton. O sea, quiero recordar esto porque muchas veces se olvida esto en términos históricos y se dice los republicanos bombardean o son más beligerantes o etcétera. También te recuerdo que Barack Obama bombardeó 7 países. Donald Trump Premio Nobel de la Paz. Y premio Nobel de la Paz. Y No después, estoy defendiendo a Donald Trump, lo que digo es la Sí, realidad no, fáctica. es- y después, o Sí. sea,
la descalificación a Zelensky, digamos, al margen de que sea abogado, no es solo actor, digamos, Claro, o sea, yo esas estoy cosas. en No, por contra eso, de esa pero eso es un ad hominem que anda dando vuelta. Uno de los mejores presidentes de la historia de los Estados Unidos fue Ronald Reagan, que era actor. Exacto. Y que jugó un rol fundamental en la caída del muro de Berlín. ¡Ey, dale! Ahora, ¿vos crees que recién estábamos hablando de lo que va a pasar el martes, lo hablábamos con Agustín Álvarez Rey, va a hablar Alberto Fernández? Decís vos que va a mentir, ya de antemano, ya crees que va a mentir. A ver, tiene una tradición de mentir y tiene una tradición de deformar la forma de presentar los datos, que es una forma de mentir educadamente. O sea, vos después, o sea, el que está acostumbrado... Una forma engañosa. Exactamente. O sea- Exactamente. Por ejemplo, si viene y te dice la economía argentina el año pasado creció 10%, te mintió. Porque que se expanda el PBI no quiere decir que creces. De hecho, Argentina tiene con los números que terminaron el año pasado, Argentina tiene un PBI per cápita que está 14% debajo del que tenías en el 2011. Claro. ¿Me comprendés? Sí, sí, sí. O sea, y lo que vos tenés es lo que se llama una recuperación cíclica y en criollo, el rebote del gato muerto, se le dice. ¿Entendés? Entonces Sí. vos caíste muy fuertemente, entonces digamos es el rebote. O sea, eso no es Diputado, crecimiento. Diputado, en ese contexto que usted se está... No, pero no me digas diputado, decime Javier o Milei, digo, o sea, Pero es por diputado. favor, no, pero no usemos ese tipo de cosas porque no, digo, o sea, no me acostumbro y no me quiero acostumbrar. ¿Es sectario? O sea, Bueno, legislador, no. no, Si te digo funcionario público te vas a sentir peor, ¿eh? peor todavía. Bueno, mire, en este contexto de la guerra, en un contexto donde la credibilidad de Alberto dentro de la política, saquemos a la gente, dentro de la política está minada, digo, se va a tener que discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, digo, ¿qué margen tiene el Congreso para apoyar o terminar de liquidar lo que puede ser un acuerdo que el gobierno está esperando? Me gusta mucho cómo lo encaraste. Hacer el foco en la credibilidad, porque esto es un tema no menor a los efectos de que podría generar un ajuste. Claro. Vos cuando generás, por ejemplo, cuando vos generás un ajuste con credibilidad, es decir, que vos sos alguien que tiene reputación y por ende sos creíble, cuando vos haces ese tipo y haces, por ejemplo, un ajuste de shock, es expansivo. O sea, eso te lo muestra la historia argentina. Del 52 el primer programa de estabilización de la segunda mitad del siglo XX fue en el 52. Fue expansivo, fue de shock. O sea, de ahí todos, salvo el del 59, todos fueron expansivos. Todos los gradualismos terminaron mal. Por eso es un buen punto Sí. alguien que tiene tan dinamitada la credibilidad. Quiere decir que aun cuando hiciera las cosas bien, va a ser recesivo. Es un punto muy importante, por eso. Porque no va a haber confianza. Porque si estás haciendo las Exactamente. cosas bien y yo, por ejemplo... Sí, pero no te cree. Pero no te creo. Entonces, como no te creo, sigo gastando, comprando dólares, Seguís sigo aumentando los precios. obrando, digamos, como que... Como si hubiese una crisis absoluta. Claro, eso en la Está literatura buenísimo esa después, claro, eso después te genera lo que llaman las crisis de segunda, digo, que tiene que ver con las crisis de balance de pago de segunda O sea, por más que generación, lo hagas todo que es bien, yo no voy a seguir confiando en el peso, no voy a que seguir son las confiando- profecías autocumplidas. O sea, digo, por más que él quiera hacer la cosa bien, pero vos no le crees, o sea, actúas como no le crees, y entonces lo pones contra la pared Bueno, la y crisis vuela. siempre sabe la profecía. A ver, la primera cuando te enseñan en la facultad la profecía que se autocumple, la primera es la falta de combustible. La Ah, clásica, está bien, va a pero- aumentar, va a aumentar, va a aumentar. ¿Qué va? Va todo el mundo a comprar Igual las de combustible. primeras generaciones, porque Sí, los números obviamente. macro no te da, No te da. Argentina no le da los números No le- macro. O sea, pero Sí. entonces, digamos, ese es un punto que vale la pena tenerlo Sí. presente. El otro tema es lo que manda, digamos, que es lo que está circulando, de lo que serían los números del acuerdo o, digamos, o de la carta de entendimiento con el FMI. fondo. Ahí tenés varios problemas. Tenés problemas de inconsistencias teóricas, tenés problemas de inconsistencias empíricas y tenés un problema que hasta si vas a dibujar los números, dibujalo bien. Hay forma de dibujar los números. Ahora, vos estás diciendo que en un acuerdo de entendimiento oficial hay números dibujados. Sí, pero aparte están mal dibujados, porque por lo menos si lo vas a dibujar, dibujalo ¿Quién bien. los dibujó? ¿Guzmán o los dibuja el FMI o los dibujan en conjunto? No. Digamos, en realidad el que hace el planteo es Argentina. O sea, eso de que la culpa es... A ver, cuando vos diseñás el ajuste, en realidad lo que te dice el fondo es, 3 cosas te pide el fondo, digamos, en un acuerdo. Te pide una meta de reservas internacionales netas, te pide un sendero
de resultado fiscal Sí. y definición de política monetaria. Es eso el acuerdo. Después vos como lo conseguís es otro problema, como qué instrumento hacés. O sea, cuando yo te pido una meta de déficit fiscal, Sí. vos podés A ver, elegir Ernesto. si subir los impuestos o bajar Sí. el gasto. Digo, yo no estoy de acuerdo con que suban los impuestos. O sea, yo soy partidario de que se baje el gasto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos haces una proyección, tiene que tener determinadas lógicas. Ejemplo, cuando vos haces la proyección, después el modelo queda si vos querés, repitiéndose ad infinito, Sí. ¿no? Hasta el infinito. Vos, por ejemplo, entonces se supone que vos la proyección la mandás a un lugar donde repagás la deuda, ¿no? O sea, estás con Sí. un tema de deuda. O sea, se supone que mandás la proyección a donde repagás la deuda. ¿Sabés con los supuestos que tiene Guzmán explicitado? ¿Sabés qué tasa de interés tendría que pagar Argentina para poder repagar su deuda? 3%. Sí, dale, el riesgo país es 3.000 el riesgo Sí. corto. O sea, que estamos hablando de una tasa en dólares arriba del 30%. ¿Querés tomar el promedio? Es 24% la tasa de interés argentina. ¿Querés tomar el promedio histórico? Es 8, 9, o sea, digo, 3, dale, no existe. O sea, ya está, pum, ya sabés que eso está yendo a cualquier lado. Tiene implícito un default. Totalmente. Pero te puedo llevar a la política, te voy a llevar a la política un poco que hablábamos recién de Donald Trump, que me interesa tu opinión mucho sobre esto. Mira, en la Argentina los líderes se identificaron, los líderes, por ejemplo, de Cambiemos, digo porque en algún momento estuvo el rumor de que vos te acercabas a Patricia Bullrich, a Cambiemos, etcétera. Ahora me lo desmentís, pero espera. Los líderes de Cambiemos son mucho más parecidos al Partido Demócrata que al Partido Republicano. Incluso Mauricio Macri, que tenía una muy buena sintonía con Obama. Ahora, eso, ¿no te deja a vos en un lugar de total soledad? A ver, vamos por partes. Una de las cosas que vos estás señalando, Ernesto, es correcta, es que cuando Juntos por el Cambio o Cambiemos se definían como liberales, en realidad era en referencia a los liberals. Ahora, sucede que liberals en inglés es el socialdemócrata. Entonces, o sea, estaban más cerca de ahí. Eso es un punto no menor. O sea, ellos la gran mayoría de los de Juntos por el Cambio se sienten más cerca de Obama. Digamos, o sea, a ver, recordemos que tuvieron una canciller que tuvo el desatino que después de las elecciones que gana Trump, lamenta que perdió Hillary. O sea, una cosa, digo, al margen de que nuestro representante que estaba en Estados Unidos también se le había jugado después, o sea, el camaleónico. El Martín señor, Lutó, vos el sí, señor Martín Lutó. 125, Dios siempre se da vuelta y siempre encuentra Pero la viste, esa forma, interna digamos. me encanta. esa Sí, sí, interna. sí. Entonces, Lo metimos con los radicales también, porque esa interna le está tirando a los radicales. Sí, le está No, claro. A ver, entonces, ahí hay un tema. Después yo tengo otra visión de cómo funciona la política. Yo tengo otra visión de cómo funciona la política muy distinta a la idea que tiene Juntos por el Cambio o a la idea, digamos, que generó el Frente de Todos. O sea, yo considero que vos te tenés que alinear por afinidad ideológica. Pará ahí. ¿Eso quiere decir que vos te alinearías, por ejemplo, con Mauricio Macri por afinidad ideológica? A ver, no, vamos por partes. Dale. Entonces, eso quiere decir que yo con los radicales nada, Nunca. con la coalición cívica ni la hora, con las palomitas tibias de Juntos por el Cambio, llámese Larreta, Vidal, cero. Digamos, Sí. y es más, yo a todos esos los veo juntos en un mismo espacio que el kirchnerismo, porque ideológicamente no son muy distintos, son muy parecidos. De hecho, fíjate Y- esto, sí. porque esto es Sí. importante. Hay un programa, puedo nombrar, digamos, al Sí. conductor, de Alejandro Fantino, que lo invita a Larreta, y Larreta empieza a decir que los impuestos crean riqueza y empieza a describir el multiplicador keynesiano. Y Fantino lo ve venir y dice, perdón, pero vos sos keynesiano. Y Larreta le dice, por supuesto que es keynesiano. Él contesta, le dice, pero entonces sos igual a Kicillof. Es decir, con lo cual no tienen diferencias ideológicas, tienen diferencias, si vos querés, de modos. Entonces vos digamos, lo que estoy entendiendo es que en una posible interna que se viene, vos ves. Yo a no todos estaría esos grupos- Juntos por el Cambio. No estarías en Juntos por el Cambio, pero vos no, ves a o todos sea, yo no sectores- voy a estar con Juntos por el Cambio. No, vos vas a estar para afuera. Porque yo tengo otra concepción. A ver, ¿qué es y esto es como yo lo veo, digo, Ernesto es politólogo, digo, digamos, o sea, digamos, es como yo lo veo, digo, puedo estar equivocado. ¿Qué es lo que vos ves el experimento de la alianza? Que armaron un frente para ganarle al peronismo. Sí. Lo lograron, le ganaron. ¿Cómo salió el gobierno? Horrible. Cambiemos, ¿qué fue?
un experimento, digamos, un aglutinamiento de gente. ¿Para qué? Para ganarle al kirchnerismo. Le ganaron. ¿Cómo fue el gobierno? Espantoso. Entonces, digamos, ahí uno tenía Si querés el Frente de Todos, se juntó también para... Digo, me estás espoliando. La voy a venir. A ver, Perdón. Claro, pero entonces lo que a uno le quedaba cuando miraba eso, dice, bueno, entonces acá los únicos que pueden gobernar son los peronistas. Además, son verticalistas, o sea, cuando tienen que ir para un lado van, o sea, cuando quisieron ir para el lado correcto lo hicieron y cuando quisieron ir para el lado incorrecto también lo hicieron, o sea. Entonces, llegó el Frente de Todos. Y lo ves hoy mismo con las propias declaraciones con el tema de Ucrania, pero digo, no es la única diferencia que tiene. Es decir, ¿qué quiere decir? Que si vos no los tenés, esto como yo lo veo, alineados por forma de ver el problema, no tenés forma de avanzar. Entonces, para mí de un lado quedan los colectivistas, llámese la Unión Cívica Radical, o sea, la Internacional Socialista, la Coalición Cívica, ¿sí? Las palomitas tibias de Juntos por el Cambio, ¿sí? Los Biden de la vida sin pelos que le imitan a Steve Jobs, ¿sí? Y Me imagino un eslogan de kirchnerismo. palomitas tibias, ¿viste? Sí. Vamos todos con palomitas o sea, tibias. Tipo sí. como nombre de partido. me Sí, sí, imagino, o el John con una palomita así está con el logo, todo. o el Biden sin pelo que se disfraza de Steve Jobs. Palomitas Tías es un nombre de jardín de infantes, digamos. Sería Sí, un poco claro. La sala palomitas Salita. tibias Claro. y la salita... Y del otro lado vos tendrías, ¿qué tendrías? Claramente tendrías a los que están del lado de Sí. las ideas de la libertad. Entonces ahí, digo, bueno, vas a tener matices, la vida tiene matices. Entonces, vos tendrías desde los liberales clásicos hasta los libertarios, vos tendrías al peronismo federal, al peronismo republicano, al menemismo y obviamente que a los halcones Juntos por el Cambio. Digo, es obvio que eso, digo, o sea, pero tenías una agrupación distinta. Yo quiero volver al tema del acuerdo y lo que va a pasar de cara después del 1 de marzo. ¿Qué va a pasar con las tarifas? ¿Qué te parece? ¿Que hay que seguir cerca del aumento del 20 o hay que acercarse un poco más a lo que pide el FMI? A ver, vos ahí lo que pasa, tenés dos problemas. Uno es que eso te genera déficit fiscal y es uno de los problemas que tenés y eso va camino a convertirse en 3 puntos del PBI. El problema de los subsidios, es el primer punto. El segundo punto es, si vos tenés a las empresas descalibradas, no invierten y tenés un problema de que te vas a quedar sin servicio directamente. Sí, lo puedes poner a cero y no vas a tener. Entonces, el punto es cómo se recalibran las tarifas. En realidad, vos lo podés hacer a lo bruto, como lo hizo Aranguren, Sí. que lo hizo mal. O sea, lo hizo gradual y mal. Porque metió todo el ajuste en donde los precios. En realidad, esto es una cuestión técnica, vos lo que tenés que hacer es poner en equilibrio la ecuación económica financiera del contrato. Es decir, que vos los ingresos que generás en valor presente, o sea, de acá al futuro, Sí. todos los años que tenga de concesión, digamos, o sea, eso te tiene que alcanzar para cubrir el costo de operación y mantenimiento, el costo de reposición del capital, las nuevas inversiones, ¿sí? El pago de impuestos y el pago del capital de terceros, la deuda, y el capital de primeros, o sea, el patrimonio, o sea, porque los tenés regulado. O sea, se regula por algo que se llama, digamos, el método de la tasa de retorno. Por eso digo, funciona así. En ese contexto, vos tenés que tocar todas las variables y que solamente caiga en el precio el residuo. Por ejemplo, vos le podrías duplicar hoy los ingresos a las compañías reguladas sin subir tarifas. Y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo? Claro. Agarrá una factura. El 50% son impuestos. ¿Cuánto pagas vos de luz hoy y de gas en tu casa? Me acabo de mudar, así que digamos... Bueno, ¿cuánto pagas hace un mes? Pero no tenés importa idea? lo que fuera, digamos, ¿qué importa? Si total es la mitad es impuestos. ¿Cuánto pagás? ¿Cuánto pagás? O sea, ¿cuánto pagás, por ejemplo? Digo, ¿vos te crees que yo soy el que lleva las cuentas de mi casa? Bueno, entonces tenés un problema. Si no sabes cuánto gastás en tu casa... ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿O acaso no hay 50% de impuestos en la No, en la está factura? perfecto, pero Es bueno, cierto, no, pero lo que quisiera preguntar... Digo, ¿qué me importa? Sí. Digo, o sea, sí. A ver, Pero pero aparte, pero no, estoy pero de aparte, acuerdo, no, sí, pará, pero pará. para entender Porque lo que aparte, está eso es, pasando. no, pero aparte, digamos, me está induciendo a que entre una falacia y yo me niego a usar No, falacia. no tenés que porque entrar se en llama una la falacia falacia. del todo por la No tenés parte. que- no Porque ten- ¿me podés dejar terminar? O sea, no te me pongas estás nervioso. queriendo inducir a una falacia inválida, es una construcción inválida. Porque lo que me pase a mí de última, digo, ni siquiera no tiene por qué ser representativo No importa, de pero lo que a mí me pasa. interesa No, porque como es una vos- falacia. vos me Y si no, digamos, está representás, mi hermana y me le pido, interesa le digo, saber- que me diga cuánto pagué la Para, eso es última importante. factura. Para que dijo algo importante. ¿Vos vivís solo? ¿Sos soltero y vivís solo?
Yo vivo solo, sí. Ningún hombre soltero sabe cuánto paga de servicio, es mentira. Bueno, Yo voy a no, decir algo y me voy a poner del lado de Javier. pero Es más, igual, me voy a poner del lado de Javier Milei. ¿Vos sabés cuánto? No sé, yo no lo sé. Yo no lo sé. supuesto. Yo otra vez vivo solo, soy soltero y no sé cuánto pago. Claro, bueno, pero es no que lo sé. no, es que lo tenés en... Pero digo, sé lo- que hay un 50% de impuestos. Pero claro, Sí, o sea, vos eso lo sé. Claro, vos lo, primero porque lo tenés en débito automático. Sí, te iba a decir eso, claro. Entonces te va la tarjeta, vos vas a pagar la tarjeta. No puedo, porque Esa es la- tampoco tengo esa es la tarjeta, primera. eso es lo peor, va a débito Bueno, automático. si no sabemos cuánto gastamos esa es la en casa. primera. O sea, esa es la primera. Sí. Y la Estamos segunda complicados. es, el dato fáctico es que la mitad de la factura Claro, es pero a impuesto. ver, pero lo que dice Angie, a lo que va Angie es bueno, pero yo sé que lo que estoy pagando es poco. No empecemos con que lo que pasa es poco de luz, porque después, con gente que dice que lo que se paga es poco de luz, viene un señor, se sienta en la sesión de Rivadavia y aumenta la luz el 3000%. Entonces, no es No, poco. bueno, a ver. Bueno, sí, pero es que ese es el punto. primero Ahí eso. está el Ahí punto. está ese punto. Ese es el punto correcto. A ver, Tenemos que Digo, entender el pero problema ahí para está el pensar punto la correcto. solución. Ese fue el error que cometió Aranguren. Aranguren, ¿qué dijo? La diferencia es 15-1. Entonces, ¿cómo lo voy a corregir? Lo voy a corregir en 3 años. El primer año te metió un aumento, ¿sí? De que te multiplicó por 4 o 5 veces la Sí. tarifa. Entonces, y vos fijate, ¿por qué le vino rebotado? ¿Por qué le viene rebotado? Porque lo que no miró, o sea, solamente tocó los precios Sí, y no tocó- sin hacer lo que se llama la RTI, la revisión tarifaria integral. Por eso, al inicio del gobierno hacen una cosa y en noviembre del año ese que corría, le vino para atrás. ¿Por qué? Porque no había Pero hecho ahora, las Javier, RTI. Ese fue un secretario llamado Jean Bouleirón, que lo hizo con un Excel. Pero, Ese fue un secretario llamado Jean Bouleirón, Sí. que lo hizo con el Excel y yo lo vi. El Excel era para la batalla naval. Lo hizo Sí. así directamente. Pero No, pregunta nunca lo que se dice pero Agustín, justamente- pero Igual está al mal Excel no le plantear, puede pero llevar está el mal Excel. plantear Sí. que insiste web, está mal plantear que se paga poco. Sí, claro. Que lo que vos pagues del uno mismo que una pizza, una musadela grande, ¿te La- parece bien? Sos Pral Guy ahora, te disfrazaste de Pral Guy. No, me Digo, disfrazé de con Pral esos Guy. argumentos, no fue bien, Juan Cruz. La verdad que No, bueno. hay gente que gana 20.000 pesos. ¿Vos Estamos te parece que hablando ese señor paga del poco o déficit mucho de luz? también, ¿no? Porque el déficit de algún lugar hay que pagarlo. No, bueno, Bueno, pero que sí, quiera pagar que lo más, pague la pague política más. bajando el gasto público, no reventando el Puedo- sector puedo privado. hacer un- Que antes ajuste todo el Estado, antes de que ajuste el Pero privado. mientras- Porque, ¿sabes lo que pasa? Sí. Porque meterle el Ahora, ajuste al privado, sí. porque bajarle una transferencia al sector privado, implica, ¿sí?, que entonces el que no ajusta es el sector público. Entonces, esa defensa, ¿sí?, de hacer la cuenta de la tarifa, digamos, con la Me pizza, señalamos Praga y te enojas conmigo. Ya se me pone como... implica cargársela al sector privado. no, y yo quiero que la pague no, el nada sector que ver. público. Yo, No, yo lo que no quiero que la paguen los trabajadores, No, digo, bueno. porque Javier defiende al sector privado, perfecto. Alguien defenderá al sector público, no sé quién. Ahora, lo que pagaron siempre las cuentas durante el gobierno de Macri y se fundieron fueron los trabajadores y las pymes, digamos, el sector privado y los trabajadores. con eso. Hay Yo que con- ver ¿qué tenés cuánto que valen las pagar más? cosas. Pero quiero hacer Primero, con no claridad. sabemos cuánto valen las cosas. Yo le quiero Ese es hacer el con punto claridad, quiero hacer principal. con claridad. Primero quiero saber los costos. Bueno, y los a ver, márgenes de no, ganancia. pará. ¿Y Y vos los sabés cuánto márgenes valen de las ganancia cosas? las empresas. No, digo, a ver, Los digo, costos. quiero que me digas si Pero sabe déjame que vale pensar, la cosa, porque quiero pensá en la ver gente. si hizo alguna vez en su vida una RTI. A ver, Angie, te están A ver las RTI que ¿A vos hiciste te en tu parece vida. que yo puedo hacer una RT? ¿Qué tiene que Y ver? bueno, entonces, ¿Me digamos, o sea, alcanza entonces deja de con correr con entender? falacias. Aranguren tampoco deja- lo hacía. Javier, no me chicas. Bueno, de hecho Aranguren no lo Aranguren no lo hizo y por eso se enfrentó al problema en noviembre, Yo tampoco que le las vino hice. todo para atrás. Y lo que sé es que no se puede pagar una pizza mozzarella, no se puede pagar lo mismo Pero que paga de luz. no, Eso no se puede. pero no. Y la Alfonso, cosa así no funciona. Alfonso, Pero escuchame una cosa. No, Juan Cruz, ese es el error. Ese es el error. Ahí está el error. El problema es, y no sé quién de ustedes lo dijo, pero recién lo dijo muy bien. Vos tenés un sistema que está regulado. Sí. Vos tenés un sistema que está regulado. Ese sistema regulatorio tiene una lógica, es que la tasa de retorno de los activos, del proceso de inversión que hiciste, sea igual a tu costo de oportunidad. Pero es lo que te dije yo. Sin costo no hay tasa de retorno posible. Exactamente, porque es TIR igual a WACC. Perdón lo técnico, pero Está digamos, bien, o sea, sí, no- sí, me sí, veo sí, inexorablemente sí, tranqui. teniendo que decir estas cosas. Yo ya usé la versión intuitiva. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos lo que tenés que calibrar es lo que se llama la ecuación económica financiera del contrato. Entonces, eso vos lo podés lograr o subiendo el precio o bajando todo el resto de los costos. Entonces, una de las alternativas que vos tenés es
por ejemplo, le podés cambiar el programa de inversiones, le podés cambiar el nivel de, el nivel de deuda que puede tomar una empresa, de modo tal que la empresa pueda modificar al ritmo que paga dividendos y cómo los paga, ¿sí? Vos podés, por ejemplo, hacer estructuras de cobertura sobre la deuda para que la deuda se endeude muchísimo más barato. O sea, vos tenés un montón de herramientas. Un montón de variables y herramientas para poder hacer sin tocar el precio. Exactamente. Entonces, todo esto te permite que muchos de los ajustes impliquen que le estás bajando el costo a la empresa. Entonces, lo que tenés que subirle de tarifa es mucho menos. De hecho, yo te estoy haciendo el ejemplo. Digamos, si la tarifa, la mitad, tiene impuestos, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vos podrías hacer, digamos, o sea, equilibrarle la ecuación económica financiera a las empresas, le duplicar los ingresos. Yo tengo una que la voy a horrorizar a Javier. O sea, sin subir los precios. ¿Por qué? Porque lo estás cargando todo sobre qué? Sobre los impuestos. Yo tengo una que lo voy a horrorizar, Javier. Yo tengo una respuesta a todo eso. Subir los salarios por decreto. Como cualquier gobierno peronista debería hacer. Subir los salarios por decreto y hacer que los trabajadores ganen bien en la Argentina, y va a ser muy poco importante que paguen 1.500, 2.000 pesos, otros 1.000 pesos de subsidio. ¿Qué miras así, Álvaro Rey? ¿Qué te pasa ahora? ¿Me chicarías a mí? Primero los trabajadores, Pero, a ver, después pero la si pizza, fuera Alfonso, por eso, porque- pero si esto se arreglara así, sería muy fácil. Mañana pongamos todos los salarios a $1 millón por mes cada uno, si total, digamos, se arregla por decreto. Con $1 millón de pesos está bien, negociamos. Con $1 millón de pesos así. negociamos. 500 lucas, No se arregla así, digamos, o sea, es como querer combatir la ley de la gravedad haciendo una ley diciendo que dejó de funcionar. ¿Y cómo lo arreglamos? Te tirás ¿Viste que en le un- ibas a odiar? ¿Y ¿Viste cómo que- lo arreglamos? Te tirás de un piso 50 y te vas a matar, te lo digo yo ahora. Ahora, ¿Y cómo lo arreglamos? la única forma que descubrió el mundo para salir de esto se llama crecimiento económico. Y el crecimiento económico no se logra estimulando la demanda, como dice el ministro Guzmán. El crecimiento económico se logra acumulando capital físico. Para acumular capital físico vos necesitas invertir, para invertir necesitas ahorrar, es decir, postergar tus decisiones de consumo. Necesitas acumular capital humano, y ahí tenemos unos cuantos problemas, porque tenemos gente que no come, con lo cual, digamos, imagínate después que querés que estudies y ni siquiera come, y progreso tecnológico. Sí. Entonces, si vos no trabajás sobre lo que determina esos elementos, o sea, vamos a seguir probando con el modelo de estímulo de la demanda y nos vamos a pegar otra piña enorme y vamos a ser todavía cada vez más pobres. ¿Y qué Pará, hacemos? ¿te puedo dar Sí, una idea sí, de lo pobres sí. que somos, Sí. además Sí. de los números obscenos que Sí. tenemos de pobreza y de indigentes? A eso quería ir. O sea, quería ir que hay gente que, por ejemplo, mañana no sabe qué va a comer y el martes va a haber un presidente que va a hablar ante el Congreso y va a tener que dar una solución. Va No, a tener bueno, que por decirle a eso. esa persona. Sí, bueno, el problema es que muchas veces que lo que proponen de solución es peor que el problema mismo y el problema termina siendo más grande. Pero, porque iba a ir a otro lado y me sacaste para acá. Después digo, Sí. volvemos. Pero... Sí, tranquilo. No, digo, pregúntame otra cosa No, porque no, me no, sacaste no, del no, argumento. no, que- Concentrate, Javier. Estabas hablando de los pobres y estabas hablando de los niveles de pobreza donde estábamos. Bueno, la verdad es que la única forma que vos podés salir de la pobreza es con crecimiento económico. Sí. De modo tal que los trabajadores tengan más productividad y que de esa manera los salarios reales suban, y es la forma en la cual, digamos, te va a bajar la pobreza. De hecho, el mundo, cuando llegó el capitalismo, tenías 1.000 millones de seres humanos, por decirlo de alguna manera, y 95% de personas en condiciones de pobreza extrema, que es menos de $1 diario. Después esa misma línea después se fue modificando. ¿Por qué? Porque vos, si esa línea la tomabas ahora, por ejemplo, previo a la crisis de la pandemia, ese número había caído a menos de 5% en un mundo donde viven 7.800 millones de personas. Pero de vuelta, esto no se arregla por un decreto. Esto se arregla creciendo. O sea, no, digamos, no hay magia. El problema es creer que podés tener una solución Yo mágica. le quería preguntar a Javier, ¿qué pasa cuando vos vas y decís que para vos el mejor gobierno de la historia fue un gobierno peronista, fue el de Carlos Menem? Te reunís con todos los libertarios. Y vos le decís, para mí el mejor gobierno de la historia argentina fue un gobierno peronista. ¿No hay un problemita ahí, no se gesta? No, porque lo hago desde una visión estrictamente empírica. A ver, yo me baso en un trabajo que se llama Passing the Buck, que es de Gerardo de la Pablera, Bozzoli e Irigoyen, que lo que hace es una aplicación de un indicador que desarrolló Robert Barro que se llama el índice de presión macroeconómica. Y eso te permite comparar todos los gobiernos de la historia. Y cuando vos haces esa comparación, el mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Carlos Menem. Y el segundo gobierno, tan denostado, queda tercero. Es más, los autores, ¿qué es lo que ¿Y hacen? el segundo, Javier? Néstor Kirchner. No, pará.
Y después, porque vos tenés el paper y después tenés las actualizaciones. Entonces, cuando vos, ¿qué es lo que hacen Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen? Dicen, bueno, como está toda la crítica de las privatizadas, lo que hace es corregir el resultado fiscal por el tema de las privatizadas. Bueno, el primer gobierno de Menem sigue siendo el mejor gobierno de la historia y no solo eso, sino que además el segundo gobierno, en lugar de estar tercero, cae a sexto lugar. Y la realidad es que el primer gobierno de Néstor Kirchner es una recuperación cíclica. O sea, miralo como Pero quiera. quedó segundo ahí. ¿Qué? ¿Quedó segundo ¿En el ranking ese segundo? No, no estaba segundo. ¿Y quién es No. el segundo? No, en el segundo, cuando haces el corregido, queda el primer gobierno de Julio Argentino Roca. Ah, mira. Ahí lo tocaste, ahí lo tocaste. No. Ahí largaste los números que Pero decimos. no, Ernesto, no, pero a ver. Es a un ver, chiste, no, no, este artículo no, y ahora lo cuento, digo, porque además, o sea, yo tengo una excelente relación con Gerardo de la Paulera. O sea, que es un economista argentino que estudió en Chicago y se especializó en historia. Y una de las cosas que me contó Gerardo es que, claro, como yo le marketineo tanto el paper todo el tiempo, recibió un premio al paper de historia económica más leído de la historia. Claro. Vas a Ese cobrar, artículo, vas a cobrar. el Passing the Buck. Ahí está. O sea, así que... Ah, y otra cosa más. Ese índice no incluye las reformas microeconómicas. Si vos incluís las reformas microeconómicas, o sea, les sea, rompe el vos querés- ranking el vos primer querés, gobierno. el último, por el de ejemplo, la con Rúa, con las recetas del gobierno, de ese primer gobierno menemista, hoy quizás la crisis la resolvemos. Hoy Argentina estaría directamente entre los países potencia. Directamente de los países de potencia. Si hubiéramos profundizado ese esquema, Argentina hoy estaría en el lote de los países desarrollados. Ahora, ¿Ya Javier, Sí, sí. el esquema planteado por Cavallo respecto a la convertibilidad no parece muy libertario. En realidad, si vos lo pones en términos de tipo de cambio fijo, no, porque estás controlando un precio. Ese es el punto. Si vos lo pones en términos de endogeneidad de política monetaria, sí. ¿Cuál es el problema? Es que si vos querés algo así, vos tenés que modificar el formato del sistema financiero. Y eso no lo hizo. Entonces, la realidad es que para hacer es una solución intermedia. O sea, para mí directamente hay que, por ejemplo, reformar el sistema financiero y cerrar el Banco Central y que la gente elija la moneda que se le dé la gana. Pero, digo, en ese contexto funcionó. La verdad es que yo iría por soluciones mucho más liberales. Pero la realidad es que el programa, aún así y todo, funcionó. Es más, mirá qué fuerte que fue el efecto de la convertibilidad. Si vos te recordás, o sea, Menem arranca el gobierno y lo choca. Lo choca con De inflación, claro, sí. Lo choca con el plan Bungiborn, o sea, Rapanelli. primero con Roy, que a los 7 días se muere, después viene Rapanelli, después viene Herman González y la vuelven a chocar, viene la hiper, y recién ahí llega Cavallo. Y vos fijate que con los 4 años de un gobierno de 6, Sí. le alcanzó para ser el mejor gobierno de la historia. O sea, imagínate lo que fue esos 4 años. Claro, pero es Cavallo quien después vuelve para chocarla otra vez. No en el 2001. Ah, mira, pero ese es un punto que a mí me parece sumamente Porque es la misma interesante. persona, ¿no? Ese es un punto que a mí me parece muy interesante. Porque, ¿cuál es la diferencia entre el primer, o sea, si lo pongo en términos de historia económica argentina, el segundo Cavallo y el tercer Cavallo, porque el primero es el del Banco Central, sí, de la dictadura. del 82, que lo echan por no querer nacionalizarle la deuda a las empresas. Una discusión larga esa. Ahora entonces, veamos esto. ¿Cuál es la diferencia entre el Cavallo que tenía Menem y cuál es la diferencia entre el Cavallo que tenía de la Rúa? Yo tengo una teoría. A ver. Menem. Bien, exacto. Sabía que Es decir, sabía que te iba a claro, gustar digamos, eso. o sea, a ver, digamos, o sea, digamos, o sea, tenía la mancha, digamos, o sea, de la Sí. Rúa, que era radical. Viste, para mí. O sea, los radicales separan los problemas en dos. Sí. En los que Pero, no por ejemplo, tienen ese- sí. en los que no tienen solución y los que se arreglan con el paso del tiempo. Por ende, nunca hacen nada, son unos inútiles. Para mí hay un Milei que a la noche antes de irse a dormir canta la marcha.
Yo tengo una teoría de que hay un Milei. Es más, él cree que si yo hay le un pregunto, Milei pará, adentro. si yo le pregunto si Alberto Fernández es radical, me va a decir que sí. Claro, claro. Claro, obvio, es un socialdemócrata. Es más, Podría ser es más radical. radical que peronista. Obviamente. Entonces ahí está el problema, crees vos. Por Claro. eso no nos vamos a resolver nunca la crisis. No, yo creo que necesitas agrupamientos ideológicos. ¿Patricia Bullrich está cerca de ese agrupamiento ideológico? ¿Tendrías que agruparte con ese sector? Yo no tengo problemas con los halcones juntos por el cambio. El problema es que... Cada vez son menos. El problema es que, bueno, claro, porque el Steve Jobs falso se los va llevando a todos. Steve Jobs falso, le dice. ¿No viste que se viste como Steve Jobs? Sí, sí, lo imita con Sí, la hoy camisa. se con la vistió remera. Es verdad, sí, es verdad. Igual hay una Pero le sale mal porque Steve Jobs creaba riqueza y Igual este hay la una realidad, destruye. hay una realidad política. No me que es río que- porque me imagino a la No, gente pensando de pero quién Juan habla de Cruz, Steve Jobs falso, está diciendo la reta. Pero señor. la Está hablando de la reta. Sí, la realidad es que hay algo que hay que decir también. Los liderazgos que a vos te gustan, Javier, están en retirada de Latinoamérica. Están todos en retirada. Mirá, en Argentina ganó Alberto Fernández. En Uruguay, quizás, y en Paraguay podríamos decir que es parecido, aunque Uruguay no es el mismo liderazgo, ¿no? La calle Pou no es lo mismo que un halcón, nada que ver. Boric ganó en Chile, Castillo en Perú, en Bolivia ganó Arce, el delfín de Evo Morales. En Colombia puede ganar Petro. En Brasil puede ganar Lula, o sea, y en México está AMLO, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. O sea, los liderazgos que a vos te gustan están en retirada. Mirá el Zócalo que te No, puso, el te Zócalo encantó, es tremendo. El Zócalo te encantó, mirá. La reta es un falso Steve Jobs, mirá ahí lo tenés. A ver, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que tengo que claudicar con las ideas? Jamás lo voy a hacer. O sea, moriré con las botas puestas. O sea, voy a seguir defendiendo las ideas de la libertad, no solo en Argentina, sino también en todo el mundo. Cosa que hago sistemáticamente. Javier Milei con nosotros. Javier, excelente charla en espera de este martes. Ya en un ratito, mira, antes de... ¿Qué tenés en la agenda? Me dio curiosidad, ¿qué anotás en esa agenda? Mirá. No son- Es la Caricatura Biblia. de Steve Jobs. Mirá. Eso, por favor. Mirá. Es como el Por mineta que ejemplo. tenía Néstor Kirchner. Claro, Es verdad. Mientras que no sea, bueno. Por ejemplo, acá, Permiso. ¿viste que te dije que Sí. no dan los números del fondo? Esta es la demostración. Mirá, a ver, mirá, lo vamos a poner, lo voy a poner ahí, mirá. Estos Sí, son- cuidado que, No, sí, tranquilo. que no se caigan ninguno de los... A ver, esta cámara, ¿a cuál voy? Sacudila Ahí, un poco, ahí. a ver qué cae. Ah, acá, ahí está, mirá. Estos son los números del fondo analizados por Milei. O sea, eso Ahí está, muestra la mirá. inconsistencia del dibujo. O Ahí sea, es un está. dibujo que está mal hecho. Ah, no, pero realmente es una cuenta matemática, ¿eh? Es impresionante esto, ¿eh? ¿Y qué querés? Si soy economista matemático. No, pero es impresionante. ¿Qué querés? ¿En qué te crees que escribo? Mirá, digo, es como Es una progresión geométrica convergente. Pero no, esto es impresionante, en serio. Miren esto. Vos agarraste el de entendimiento y ahí empezaste ahí. Claro. Mirá. No sé, porque yo te digo, El Javier, Torá. se lo está mostrando a Juan Cruz, que ve un abaco y le agarra epilepsia directamente. Y la gente, ¿Cómo? Ve un abaco y le agarra epilepsia, son muchos números. Claro, imagínate, La yo veo Torá. la suma y me pongo loco. Entonces vos ahí cuando ves todo eso en limpio, vos decís, acá el número no cierran. El dibujo está mal hecho. Ya de por sí partimos con que vos ya estás partiendo de que era un dibujo. Está bien. Desde el vamos. Pero bueno, hay formas de hacer bien los dibujos. O sea, este ni siquiera pasa la prueba de que estén bien hechos bien los dibujos. Sí, Porque por ahí Néstor nos puede ayudar en esto, yo estoy convencido de esto, de que los acuerdos en general, como los presupuestos, son un poco dibujados, si se quiere, Sarasa. pero Básicamente. no, Es una proyección. es una proyección y estos acuerdos también se Hoja de hacen... ruta. Eso sería la Bueno, Sarasa ¿qué Milei. nos podemos poner de acuerdo para decir que sí? Después, dentro de 2 años, negociamos otra vez. No es un acuerdo que se tenga que cumplir al pie de la letra, sino es un acuerdo para hacer el paso y volver a negociar dentro de 2, dentro de 3, dentro de 4 años. Nadie espera que esto o sí, Javier. No, Cada 3 meses está para bueno negociar. ese punto, porque nadie espera... A ver, este gobierno no solo que es insolvente, es decir, que no tiene capacidad de pago, o sea, no tiene con qué pagar, porque vos pagás con superávit primario. Y el nivel de deuda que tiene Argentina requiere un superávit primario de 3 puntos del PBI. O sea, chao. Digo, Argentina no tiene... O sea, además tiene déficit primario. O sea, con lo cual estamos a por lo menos 6 puntos de lo que necesitamos. 12.000 millones de dólares, más o menos, para que la gente lo entienda. Entre 12.000 y 14.000. Depende El dólar. de que si tomás al tipo de cambio paralelo o Por al eso, tipo te de lo cambio tomé, hice un oficial. mix, pero son entre 12.000 y 14, ¿no? Son un número más grande, digo, porque el PBI, digamos, o sea, si lo tomás al paralelo es cerca de 300.000 millones y si lo tomás al
Lo tomé como 500. Al oficial es 560. Por eso, lo tomé 500. Bueno, por eso. O sea, le calculás ahí, digamos, necesitas, sí, pero Yo está necesitas un mirando ajuste de mucha 6 gente, puntos. Javier, está mirando Necesitas un mucho- ajuste de 6 Sí. puntos el PBI. O No sea, te en olvides la 500... cantidad de gente que está mirando. No te 50.000 millones de dólares. No, esos son 10%. Por eso. O sea, el Sería 6% son Bueno, 30.000 bueno, millones. sigamos, sigamos. Son 30.000 millones de Sí, muy dólares bien, en un Lourdes, PBI muy de bien. 500.000 millones, por ejemplo. A ver, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Vos, para repagar la deuda, no, pero lo que dijo el que estaba muy bien. Entonces, el gobierno no tiene capacidad de pago. No tiene capacidad de pago, no tiene solvencia. Sí. Pero tiene otro problema más. Este gobierno, porque vos podés tener la plata para pagar, pero no querés pagar. O sea, se llama willing to pay, la voluntad de pago. Sí. O sea, el gobierno tampoco tiene voluntad de pago. Entonces, ¿qué hace el fondo para sacarse el problema de encima? Va y le deja hacer este mamarracho para tirarlo de acá a 2 años y medio y lo negocia con otro gobierno que por lo menos tenga alguna actitud distinta. Digo, por lo menos que tenga actitud. El presidente argentino ni siquiera tiene actitud de presidente. Ah, ni siquiera, o sea, estás tranqui para escucharlo martes. Pero lo condenan los hechos. O sea, digamos, verdaderamente está entre los peores presidentes de la historia. Y si te tenés que sentar a negociar, ¿te gustaría más sentarte a negociar algo, no con este gobierno? ¿Con Massa o con Cristina? ¿Con quién No, no negociarías tengo- de los tres? ¿A quién elegirías para negociar? Pero no tengo que negociar con nadie. O sea, Como parte de la oposición, como líder de la oposición, ¿tenés que negociar algo? ¿Con quién de los tres te sentás? yo no tengo nada que negociar. Yo todo lo que lo hago público. Porque todos mis planteos son de índole moral. Por lo tanto, o sea, bueno, ustedes me conocen. Mi on coincide con mi off. O sea, Sí. digo, sí. y todas las cosas que digo las digo públicamente. O sea, todas las discusiones, yo las planteo si ustedes se fijan, todo lo que hago es todas las discusiones las llevo a un planteo de índole moral. Y ahí no hay lugar para otras posiciones. O sea, ejemplo, yo digo, yo no acepto presupuestos con déficit fiscal. Entonces vos te puedo hacer 350.000 argumentos técnicos. Sí. Pero el argumento más importante, ¿sabes cuál es? Moral. Porque en realidad, cuando vos tenés déficit, lo tenés que financiar de alguna manera. Si lo financiás con deuda, ¿qué haces? Castigás a las generaciones futuras. Gente que ni siquiera nació. O sea, gente que, no vota. O sea, los está cargando con impuestos futuros. El otro argumento es que lo financio con señoriaje. Sí. Mirá la palabra. O sea, Sí. con emisión monetaria. Eso técnicamente se llama señoriaje. Y eso, si no tiene una contrapartida de demanda, genera inflación. Bueno, ahí estarías castigando más fuerte a los sectores más vulnerables de la población. O sea, el antiprogresismo total es el impuesto inflacionario. Y la otra forma es subir los impuestos, o sea, castigás al que produce. Por lo tanto, o sea, lo pongas como lo pongas, estoy en contra porque es inmoral. ¿Por qué hay que pagar una deuda que a todas luces fue ilegítimamente tomada y que, legítimamente digo por los protocolos, mirá, es terrible, por las normas del FMI, y que en los hechos lo que hace es volver más pobre a los más pobres de los argentinos? A ver, deuda ilegítima. Ahora, Argentina en el medio ya la defolteó, la volvió a defoltear, o sea, te la renegoció, o sea... Sí, pero está siendo investigada en el FMI, eso quiero decir. Es una deuda que está siendo investigada en el FMI. Que el FMI ya dijo... vos decís el acuerdo con el fondo... Exactamente. Cuando digo deuda, no digo la deuda con privados, que claramente hay continuidad del Estado y hay que pagarla. No, lo que digo a es ver. los 45.000 millones de dólares que tomó Mauricio Macri. No, bueno, pero eso no fue deuda neta. Mucha de esa deuda tiene que ver con rolear la deuda que vos tenías. Sí, nadie, es como que vos pidas un préstamo para pagar tu préstamo. Siempre está mal. Está bien, Siempre bueno, terminás defaulteando. pero vos ya venías con deuda. Pero no Sí, con sí. el fondo, pero no con el fondo. A ver, el tema es, ¿cuál es el punto? ¿Y qué es el rol que juega el Fondo Monetario Internacional? Supongamos que por alguna cuestión, la que fuera, el caso argentino está muy claro, lo que pasó, el disparador de esto fue el inútil de Marcos Peña, tranqui. con Duhovne, Sí. ¿sí? Y Caputo cuando avanzan sobre la independencia del Banco Central el 28 de diciembre del 2017. Eso genera una serie de complicaciones que en abril Argentina termina en el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo del fondo, ¿qué era lo que buscaba? Como se te cerraron los mercados de capitales, te da un puente para que vos pongas los números en orden, para que se te vuelvan a abrir los mercados de capitales, vos ponés los números en orden, se te abren los mercados de capitales y vos le devolvés la plata al fondo. Así como es como funciona.
Sí, lo que O pasa sea, es que te puedo hacer no, pero es que en dale. pero por eso, gran parte de la deuda, ¿sí? que toma, digamos, el gobierno de Macri, es para pagar deuda. Claro, pero el problema es que para el rollover. Está bien, eso lo puedo entender. Lo que digo es que el Fondo Monetario Internacional no es un organismo financiero multilateral de crédito, es un organismo político. Entonces vos le fuiste a pedir plata a alguien que no te iba nada más que a pedir la plata, sino que a disciplinar políticamente y a guiar tu desarrollo económico. Y cuando vos vas a pedir un crédito en el banco, ¿qué crees que te hace? No, él no tiene el mismo poder. No tiene el mismo poder que el Fondo Monetario Internacional. Es una... Ah, no, pero cuando los bancos te ponen el brazo No, no pero no puedes es lo hacer mismo. absolutamente No, nada. Juan No Cruz. te Pero es disciplina. falso. ¿Y cuando te hipoteca la Pero es casa? falso eso. Sí, Vos vas al claro. fondo, vos vas al fondo porque querés vos. El Fondo Monetario Internacional lo fundó Keynes. Es la primera vez que Ya un lo liberal, sé. un liberal defendiendo no a Keynes. solo Keynes. Keynes y White. Está bien, los el dos. espía ruso. Bien, por eso te digo, un liberal defendiendo el fondo, no lo puedo Yo no creer. estoy defendiendo el fondo. Bueno, está bien. ¿Por qué decís eso? No, Yo no, dije lo que eso. está diciendo Yo, que- yo soy partidario de cerrarlo el Fondo Monetario Internacional. Lo que yo estoy haciendo es Por eso. explicar cómo fue la transacción. Bien. La transacción fue, lo que buscó es que vos pudieras hacer el rollover de la deuda, poner las cuentas en orden, poder volver a salir al mercado y repagar. Esa es la lógica. A mí, digamos, el Fondo Monetario Internacional como institución me parece nefasta, es de lo peor que hay. Porque ¿qué es lo que pasa? Vos tenés un gobierno que hace un desastre macroeconómico y cuando llega el momento que la gente, digamos, que está en el gobierno, o sea, el que hizo el mamarracho, pague las consecuencias, vos conseguís el financiamiento del fondo y después el quilombo le viene al que sigue. Por lo tanto, o sea, es nefasta. El Fondo Monetario es nefasto. Para mí habría que cerrarlo. Por eso es un invento nefasto de alguien nefasto como Keynes y como White. Entonces, ese es el punto. O sea, no, digamos, y vos lo que hiciste ahí fue rolear la deuda. Y después tuviste, Pero, ¿sí? digamos, claro, algo para sanear Pero las ahí lo cuentas que del dice- central. y ahí lo que dice Lourdes, que me parece el planteo, es que está bien, vos estabas roleando, como si vos, una deuda, pero con otras entidades. Vos ahí sumaste el FMI también. No, bueno, pero es Es que ese es el problema, no, creo yo. No es que sumaste. Cambiaste el acreedor, porque la deuda que vos recibías la utilizabas para pagar deuda. Pero para Javier, ¿no fue un seguro de cambio para pagar el carry trade, para que la gente lo entienda, el runo financiero? No, funciona? no. A ver, porque eso te lo dicen todos, en el pero mercado eso- te lo dicen pero- todos. No, pero, a ver, pero eso... Bueno, ahí hay dos cosas, que son dos cosas distintas. A ver, todo lo que se decía del carry trade de las Levax, eso perdieron a lo loco, porque digamos, o sea, en dólares... Pará, explicale a la hablan gente- el MBK, explicale a la gente qué es el carry trade, explicale lo que es el La carry trade. bicicleta, la explicale- bicicleta. El rulo financiero, Ese explicale. Ahí está, rubro el rubro, financiero. bicicleta. Que vos te agarrás, Muy bien, o sea, traes sí. los dólares, te posicionabas en Levax, te capturaba la tasa y después te la picabas. O sea, eso funciona en tanto y en cuanto no devalúes. Claro. Ahora, el problema fueron las Levax, no fueron las Levax. El problema no fueron las Levax. El problema puede que haya sido la deuda que se tomó en el mes de enero en pesos con algún tipo de cláusula y que quizás es el motivo por el cual lo echaron a Sturzenegger. ¿Quién tomó esa deuda? Vos estás- ¿Quién era el estás ministro de hablando también Finanzas? de- ¿Y quién fue? No, pero digámoslo, ¿Y ese quién, fue y Toto quién fue el Caputo. que la tomó? ¿Quién Fue era el Toto ministro de Caputo, Finanzas? que después, fue Toto Caputo, que después terminó siendo presidente del Banco Central. ¿Por cuánto tiempo? Muy corto plazo. 2 meses. Y bueno. Lo sabe. y no les Todos lo saben en el mercado financiero. Vos cuando hablás con alguien del mercado financiero. Pero, Bueno, entonces digamos, o sea, bueno, entonces hay que mirar Dame- esa parte. Sí, a ver, ¿Qué hizo sí. Caputo en el Banco Central? Junto también con Gustavo Cañonero, que era el ¿Y ahora qué vice- sentís cuando esas mismas personas son las que le quieren poner al gobierno límites en el acuerdo con el FMI? No, porque, a ver, ahí me parece que no sé qué es lo que quieren hacer los de Juntos por el Cambio con esto. No lo sé. Pero como Porque sentís- tengo entendido sí. que hay posiciones, o sea, ejemplo, hay algunos... A ver, en realidad, si vos querés, yo te puedo plantear en hechos estilizados cómo está la discusión. La discusión es quién paga el ajuste. O sea, la economía está en desequilibrio. O sea, ajuste va a haber. Será a las piñas, ordenado, como vos quieras, pero Sí. ajuste va a haber porque, digamos, o sea, No es como dice Guzmán que se desacordó un acuerdo sin acuerdo. Yo te digo lo que te dice pero él. no sabe ni dibujar los números, Guzmán. Dale, te acabo de mostrar que no le dan los números. O sea, O sea, ajuste va a haber. ajuste va a haber. Ahora, el tema es la discusión del ajuste. Por ejemplo, el ala duro del Frente de Todos quiere que el ajuste lo pague el Fondo Monetario Internacional. O sea, que lo pague el acreedor.
En realidad, cuando vos haces un default, ¿qué va a pasar con el precio de los bonos? Se cae, se destruye. Eso implica que la tasa de interés se va a la estratosfera, que se manifiesta con un riesgo país en las nubes, que ya es alto la punta corta. Pensá que los bonos de Argentina tienen más riesgo país que lo de Ucrania. Sí. Creo que dije todo. Te lo dijo todo, sí. Sí. Al margen de esa situación, lo que vos tenés es que entonces cuando te suba la tasa de interés te va a descoordinar el mercado de bienes, o sea, se te va a caer la producción, se te va a caer la inversión, se te va a caer el empleo, se te van a caer los salarios reales, digamos, como además vas a tener salida del peso y vas a ir a la moneda extranjera, se te va a disparar por las nubes en la moneda extranjera y con eso, digamos, o sea, vas a tener una explosión de pobres e indigentes. O sea, con lo cual, eso de que cree que lo paga el acreedor es una mentira porque, digo, termina generando un desastre en la economía. ¿Qué es lo que pasa? El ala moderada del gobierno y Juntos por el Cargo saben que si pasa ese desastre, la casta política es arrasada por la gente. Y, digamos, y algunos están muy preocupados, porque imagínate si se les termina la jodita de la política. Entonces, en ese contexto, hay intención de, en especial, por ejemplo, los gobernadores de Juntos por el Cargo, que tienen intereses de que salga el acuerdo. Porque fíjate la perversión del acuerdo. Vos estás frente al abismo, tenés que hacer el ajuste. Ahora el gasto público en términos reales sube. Es decir, la política gana y pierde más que proporcional el sector privado. Una inmoralidad. Sí. Y después está la posición de los liberales libertarios, que es ni a palo. ¿Hay que pagar la deuda? Sí. ¿Hay que pagarle de fondo? Sí. ¿Hay que hacer el ajuste? Sí. Pero el ajuste no lo tiene que hacer el sector privado, lo tiene que hacer toda la política. Javi, dame un minuto nada más, que con Lourdes Suazo queremos actualizar todo lo que está pasando en Ucrania, Lourdes, y además vamos a dar una novedad y una noticia muy importante para Crónica HD. Pero Lourdes, vamos a ver, tenemos una pantalla acá, tenemos imágenes. Sí, esas son imágenes en vivo. Sí. Mientras te contamos que Chiche Hellblum va a viajar a Ucrania a cubrir la guerra. Crónica HD va a tener su cronista corresponsal de guerra, periodismo nada hasta el final. Periodismo o nada hasta el final, señores. Chiche Hellblum viaja a Ucrania. Ayer lo está subiendo casi el 6%. ¿Sabe cuánto sube el trigo? 7%. Yo les digo. ¿Cuánto tarda eso en impactar en Argentina? Automático. ¿Y el gas? En 72 horas tenés. ¿Eso sí está en automático, Javier? ¿Y el gas? A ver. El gas, gracias. Sí, pará, pero vos estás mirando la punta, digamos, no todo lo que subió. No, mira la punta, no. Porque, bueno, por eso no es trivial, porque en realidad, al margen de la aberración que es que haya una guerra, y con los riesgos que tiene esta guerra, además, en realidad este tipo de situación a Argentina le juega en contra. Porque vos tenés Argentina es importador neto de combustibles y exportador neto de alimentos. La volatilidad, es decir, cómo se mueven los precios, es muchísimo más alta en los energéticos que en los alimenticios. Claro, y los alimenticios tienen que ver con comer, digo, o sea, vos baja el precio, no vas a comer mucho más. Sí, claro. O sea, entonces, la volatilidad en los energéticos es mucho más fuerte. Entonces, en un contexto de escalada de precios por una guerra, los energéticos suben más que los alimentos, por lo tanto, se te deterioran los términos de intercambio y tenés menos todavía ingreso de divisas en Argentina, con lo cual, digamos, tenés más presión. La situación aún es mucho más es compleja. muchísimo peor todavía. O sea, es más, si ustedes se fijan, en el caso de lo que fue la pandemia, esto es muy interesante, el ejercicio era al revés, porque todo se retraía. Y vos fíjate que circunstancialmente esto se dio por única vez en la historia, pero circunstancialmente el petróleo llegó a estar en precios negativos por el tema de lo que era el costo de almacenaje. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la volatilidad en los commodities energéticos es muchísimo más grande que en los commodities. De hecho, a ver, a Argentina le mejoraron los términos de intercambio porque, de hecho, el año pasado en Argentina entraron 22.000 millones de dólares extra por las Expo. Claro. O sea, además después tuviste los 4.500 asociados al DEC que tuvo Argentina. Sí. O sea, con lo cual entraron un montón de dólares y además la reserva internacional de neta en Argentina siguieron cayendo y se hicieron negativa.
O sea, esta situación, o sea, además a nosotros, más vale, digo, primero que se arregle por la cuestión humanitaria. O sea, digo, porque la guerra no es deseable. Y, bueno, esto sería una linda factura para los keynesianos, porque según los keynesianos, hoy te debería estar floreciente Ucrania. ¿Por qué no van y le preguntan a ver si los ucranianos están bien? Porque viste que los keynesianos dicen que gracias a la guerra se salió de la Gran Depresión. Ahí tenés la mentira, la ves en 3 minutos. Pero a lo que voy es que esta situación, o sea, complica aún más las cosas para Argentina. Así es, Javier, esperamos al martes a ver lo que va a pasar. Muchas gracias por estar con nosotros, siempre es un placer escucharte. Nosotros vamos a una